buenos días, hermanos. Qué bendición en un día tan especial como hoy que nos podamos ver y compartir la palabra, sobre todo hoy viernes, que es el día que nos recordamos la muerte del Señor Jesús y su resurrección al domingo, pero hoy especialmente es un día que todo el mundo recuerda, pero algunos todavía no conocen el inmenso sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Pero vamos a orar y a pedirle ayuda al Espíritu Santo y dirección para aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Oh Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias esta mañana por ese plan perfecto que creaste para nosotros, y te pedimos la dirección de tu Espíritu para que lo que hoy aprendamos sea de bendición y edificación y crecimiento para cada uno de los que estamos viendo y estamos aquí conectados, o para los que lo verán después. Gracias, Dios, por cada persona. Bendice sus hogares y ayúdanos, Señor, cada día a saber más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues corresponde hoy el texto de Mateo. Esta semana hemos estado hablando de los últimos capítulos de Mateo que se refieren a la crucifixión y a la muerte de Jesús. Esta mañana vamos a hablar de la tumba de Jesús y la seguridad que le pusieron. Y pensándolo un poco, no sabemos por qué se preocuparon tanto los sacerdotes y los fariseos judíos de tomar medidas para asegurar que el Señor permaneciera sepultado, pero vamos a leer el texto. Leo de la Reina Valera, Mateo 27, del 62 al 66. Son en realidad poquitos versículos. A ver que no lo... 62 al 66. Se titula La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra pusieron la guardia. Como les decía antes, qué raro, qué preocupados, ¿verdad?, que estaban. Y pensamos un poco en las tumbas importantes, cosas que a veces nosotros no se nos ocurre, pero sí estamos todos conscientes de que en el mundo hay tumbas importantes y famosas. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son muy famosas porque contienen momias de la nobleza egipcia, como los faraones y sus familias. También en Inglaterra, en la ciudad de Londres, hay un lugar que se llama la Abadía de Westminster, y es famosa porque en ella descansan los nobles ingleses. Y un lugar que en algún momento Dios me dio la oportunidad de conocer es el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington. Ese lugar es reverenciado y muy respetado porque en ese lugar descansan los restos de muchísimos norteamericanos sobresalientes que murieron en la guerra. Para ellos, la gente que va a luchar por el país es muy, muy importante. Y se ven una cantidad de lápidas que de cualquier parte que uno se pare se ven en línea, ya sea recto, ya sea a nivel diagonal. Es impresionante. Además está también la famosa tumba del expresidente John F. Kennedy. Y entonces ese es un lugar donde se hacen actos muy, muy especiales, honrando a las personas que ahí descansan. Ahora, entre la tumba de Cristo y esos lugares que acabo de mencionar, existe una gran diferencia. Grande, como decir, la diferencia entre el día y la noche. Pero más adelante vamos a comentar sobre esto. Mateo es el único que registra, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en este episodio, cómo aseguraron la tumba de Jesús. Hay otros evangelios que se refieren a lo mismo, pero él es el único. Y lo interesante es que dice que eso fue un día después de la preparación. La preparación
para los judíos era prepararse para el día sábado, que era el día de descanso, día muy importante para ellos, ese día de reposo. Entonces la preparación fue el viernes, terminaron la preparación y al día siguiente de la preparación, muy temprano, ese grupo de líderes judíos se fueron a hablar con Pilato y a pedirle el favor. Y entonces la forma en que se lo pidieron fue, nos acordamos que aquel dijo que resucitaría. Ellos lo llamaban el engañador. Y entonces dice, se nos acaba de ocurrir, nos acabamos de acordar de que eso puede suceder. Y ellos pensaban pues que ya como él estaba muerto, estaba muy lejos, pero sí estaban con temor. Qué raro, ¿verdad? Que tuvieran miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se sentían con temor? Y también más sorprendente es que los sacerdotes y los fariseos, porque fueron ellos los que hablaron con Pilato, ellos recordaran exactamente que Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día. De hecho, esa posibilidad les aterrorizaba. Y por eso decidieron quebrantar el sábado para solicitarle eso a Pilato. Pero ellos mismos en el pasado, cuando Jesús estaba predicando y sanó enfermos, y le recriminaron a Jesús por haber usado el sábado, el día de descanso, para hacer esos milagros. Ahora, ¿por qué les aterrorizaba? Es lo que tenemos que preguntarnos también nosotros. Bueno, había una primera razón. Ya los seguidores de Jesús y todos los que escucharon su mensaje, la gran mayoría, sabían que él era hijo de Dios. Y eso fue una verdad que Jesús enseñó que los fariseos no pudieron quitar. Entonces, el segundo problema que les aterrorizaba era que la gente creyera en la resurrección, porque si ya creían en la resurrección ya era una caída total para sus argumentos. Entonces ellos decían, bueno, a lo mejor se van a robar el cuerpo a los discípulos y entonces si la gente cree en la resurrección, entonces va a ser un problema para nosotros. Entonces se aseguraron de pedirle a Pilato, porque ellos tenían sus propios guardas, los judíos, pero pedirle a Pilato la ayuda, porque parece que las guardias romanas tenían 60 soldados, entonces se suponía que eso fue lo que ellos pidieron para ese momento. Esa misma insistencia de los líderes de religiosos de asegurar la tumba es escuchen esto que interesante, es uno de los mejores argumentos a favor de la resurrección de Jesús. Si no iba a resucitar, ¿por qué asegurar la tumba? O sea que ellos estaban convencidos de que algo iba a pasar y por eso estaban pidiendo seguridad para la tumba. Pilato, como ya leímos el relato, les consiguió el pedido para asegurar la tumba, para que los restos de Jesús permanecieran intactos. Entonces ordenó que se pusiera una gran piedra en la entrada de la tumba y la corrieron, era tan grande y tan pesada que la corrieron en un canal hasta toparla con el espacio vacío. Y luego la sellaron con una cuerda de lado a lado. Y para asegurar todavía más el asunto, pusieron un sello del gobernador romano, en este caso de Pilato, para que los soldados tuvieran toda la seguridad de que la tumba estaba sellada. Pusieron una guardia a rotar cada 3 horas para que la gente que se cambiara de nuevo estuviera alerta y no se durmieran y estuvieran cuidando la tumba. Así que muy seguros quedaron de que el robo sería imposible. Sin embargo, si nosotros lo pensamos, podríamos decir, bueno, ¿y qué podrían hacer los hombres para más? ¿Por qué insistían en asegurar una tumba de algo que no creían? La resurrección. Ellos trataban de impedir la resurrección del autor de la vida. ¿Y qué hace Dios? Entonces Dios utiliza todas esas herramientas que ellos utilizaron de sellar, de poner la guardia, de asegurarse bien de que nada podía pasar, para cumplir su plan perfecto. Porque lo que ellos ignoraban era el poder de Dios. Y lo más interesante es que ya después, más adelante, vemos que quienes llegaron a ocupar el lugar de los soldados, después de un gran terremoto, que hasta resucitaron muertos, dicen más adelante, dice que ellos se sentaron los ángeles en lugar de la guardia en ese lugar. O sea que nada pudo impedir que el plan perfecto de Dios se realizara.
y porque ellos de verdad que ignoraban el gran poder que Dios tenía para poder cambiar las cosas. Volvemos a tumbas famosas. Esas tumbas famosas que mencionaba al principio, la gente en turismo se organizan y van y las visitan. Por ejemplo, las pirámides, por lo que esas tumbas contienen. Y es como, no sé, a mí me llama mucho la atención cómo momificaron y cómo guardaron tesoros y cosas en las tumbas, por lo que ellos creían, pero todo lo que lograron hacer y el lujo que tenían esas tumbas, porque probablemente ellos pensaban que quienes estaban ahí las iban a utilizar después de la muerte. Pero, y así en cada lugar, digamos en Inglaterra, que honran a la gente noble, a los que han muerto, gente significativa de la sociedad de Inglaterra, y como decía antes, y Washington. ¿Y por qué? Bueno, porque quienes están ahí descansando son honrados. Entonces la gente visita esas tumbas precisamente por lo que contienen. Pero la del Señor Jesús es otra cosa, porque la tumba del Señor Jesús también es muy visitada en Israel y también es muy famosa, tan famosa que todos los años escuchamos de excursiones que van a Israel, pero precisamente la gente la visita por lo que no contiene. Las tumbas de los hombres normales son visitadas por lo que contienen, pero la tumba del Señor Jesús por lo que no contiene, por ese milagro maravilloso de la resurrección, por ese poder precioso que Dios demostró en el momento en que su Hijo entregó el alma a su Padre, al Creador. Qué hermosa confirmación del Señor, porque ninguna fortaleza humana hubiera podido contra el poder del Señor, y lo vimos, tanto que aseguraron, tanto que se preocuparon, pero el plan de Dios se cumplió. Su Hijo como el Cordero fue entregado para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros, a ti y a mí. Y todo ese plan está basado en el sufrimiento que representa todos los pecados que el Señor llevó sobre su cuerpo. Él llegó a la victoria, Él es nuestro Redentor. Y todo lo hizo para que hoy usted y yo tengamos vida eterna. Y eso es lo que siempre debemos recordar y debemos agradecer, no solo hoy, un Viernes Santo, sino cada día de nuestras vidas. Si no te has detenido nunca a pensar por un momento en lo que significa este regalo, te invito a que lo pienses hoy. ¿Quién daría tu vida por ti? Hasta hoy, solo Jesús lo ha hecho. ¡Qué regalazo! Si no lo habías pensado, agradécelo hoy. Hazlo en este mismo momento, porque Dios te ama. Recíbelo en tu corazón y tu vida será diferente. Que el Señor los bendiga.